Bucaramanga y su área metropolitana cuentan con grandes bondades naturales y gozan de lo que muchas ciudades no: el ser bañadas por un gran número de corrientes hídricas. Una de esas fuentes es la quebrada Zapamanga, que beneficia a los habitantes de 15 barrios por donde atraviesa este cauce desde su nacimiento, entre ellos los ubicados en el sector de Cañaveral, El Bosque, Álamos, Molinos Bajos, Ciudad Valencia, Zapamanga Quinta y Sexta, Las Villas, Villaluz y El Carmen, sin contar con quienes residen en la vereda Viricute, por donde continúa su rumbo esta cañada una vez sale del casco urbano. Quienes residen cerca a estructuras o cañadas como esta, la Zapamanga, puede decirse que gozan de un mejor ambiente, respiran mejor y también refrescan más su entorno. Pero muchas de estas personas no hacen el uso adecuado que debería hacerse con los residuos sólidos, pues aquí vienen a dar cualquier tipo de elementos en vez de ir a parar a la basura, causando un grave problema de contaminación ambiental. Y es que este fenómeno de contaminación provocado por la misma mano del hombre no salta solamente a la vista, sino que literalmente llega al olfato de la comunidad, pues los malos olores que generan estos focos de contaminación rondan en el ambiente. A lo largo de los 10 kilómetros que abarca este cauce natural, que en algunos tramos está canalizados con muros en concreto a lado y lado para protección de las cerca de 10 estructuras y 7 pozos de alivio que lleva este cauce, nos encontramos que estas estructuras y pozos se están viendo afectadas por la mano indiscriminada de algunos ciudadanos. Bueno, nosotros estamos en uno de los puntos críticos que son los que ayudan a contaminar el afluente de la quebrada Zapamanga. Existe un pozo alivio que es el que recibe, por ser el sistema combinado en el barrio, arrastra basuras y en este punto se nos obstruye, y es cada vez que hay eventos de lluvia. Nosotros como entidad prestamos un mantenimiento con el personal que tenemos trabajando para hacer esa limpieza de la obstrucción y poner a funcionar el sistema tal como debe ser en sus condiciones normales. Nuestros operarios debieron hacer una jornada de limpieza y desmonte del sector para poder inspeccionar los pozos aquí ubicados. Estamos acá en Ciudad Valencia limpiando una de las estructuras de Zapamanga. Como podemos ver, esto tiene mucho material vegetal, mucho material de arrastre, mucha basura que le echan al colector, y ahí es donde se producen los taponamientos de estos pozos, rebosamientos a la quebrada, vertimientos, y ahí es donde tenemos el problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar lo que hay ahí, vamos a limpiarlo para que siga el paso del agua bien. Guantes, tapaboca y un buen gancho fue el complemento necesario para que Arnulfo, uno de nuestros caminantes, pudiera ingresar protegido y armado a esta estructura para realizar su respectivo mantenimiento. Hecho el mantenimiento, la estructura luce así, despejada y apta para conducir las aguas del afluente. A esta corriente hídrica, la Zapamanga, también convergen otros afluentes como el de la Calavera, las Mojarras, Batatas y el Penitente. Llegamos a uno de esos puntos para inspeccionar su estado. Nos encontramos en el Colegio Metropolitano en una estructura de separación. Está trabajando normal, está muy bien, está limpia, pero este es uno de los puntos que nosotros venimos a revisar cada año, porque en veces se tapa y estamos pendientes de estar destapándola. En este, como en muchos puntos, también se debe realizar una serie de labores previas para revisar las estructuras. Hay que desmontar, mantener limpios los colectores aquí por este lado, pues un poquito complicado porque siempre hay bastante monte, toca pasar una cañada, se encuentran vagos y de todo.
Como Javier bien lo decía, literalmente entre el monte es donde tenemos que trabajar. Ahora habrá que hacer un cruce por esta cañada. Vamos a ver qué tan bien nos va. Bueno, un poco difícil, pero no imposible de lograr. Y este es el trabajo que a diario deben hacer estos hombres para que nuestras estructuras del sistema de alcantarillado y nuestras cañadas tengan un mejor ambiente. Continuamos nuestro recorrido y llegamos a este otro punto crucial también para este cauce. Al revisar allí las estructuras y la cañada, nos encontramos con un buen panorama. Concluimos esta labor luego de un recorrido que con ayuda de la tecnología se redujo a 2 horas y podemos concluir también que pese a las continuas labores de mantenimiento que realiza la empresa pública de alcantarillado de Santander a estas cañadas, es vital que la comunidad aporte su granito de arena en esta labor. Por lo general, todas las estructuras o los colectores reciben son los arrastres de las lluvias en los sumideros, o sea, las estructuras que nosotros tenemos para la captación de las aguas superficiales es las que llevan todo este material que nos obstruyen los colectores. Pues la comunidad debería colaborar en no botar ni dejar sus basuras en los andenes o en las vías públicas. Recuerde que todos hacemos parte de la solución y juntos construimos un mejor planeta. Es para todos, en especial para las generaciones futuras.